Estamos de vuelta, justamente aquí en N Noticias. Nos acompaña el ingeniero José Enrique Silva Pellegrín de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales, ADIFAN, porque hemos tenido, y además ustedes lo saben, una convulsión política hace unas semanas que ha recantado en que finalmente tengamos nuevos ministros en cada cartera. Y esto a su vez impacta fuertemente la cartera de salud, sobre todo en lo que tiene que ver a los niños. Como siempre se dice, los niños son nuestro futuro. Y en ese sentido, la anemia es un gran impacto para no solo nuestros niños mismos, para la economía y para todo lo que va a ser nuestro país. Por eso mismo, justamente, es muy importante tratar este tema. Para esto nos va a esclarecer algunos puntos y para ver qué se puede hacer, digo, qué IES se deberían poner sobre qué puntos, ¿no? sobre las IES en la política de salud en este nuevo gobierno. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, encantado. Bueno, tenemos este cambio. Ahora tenemos nueva ministra de Salud y más bien ahora lo que hay que ver es justamente cómo afecta esto, porque la anemia es un problema que se ha tenido, ¿cierto? Ha habido iniciativas como el vaso de leche, ha habido iniciativas, el Caliwarma mismo tiene como efecto o busca en cualquier cosa, en cualquier caso, corregir esta deficiencia y la anemia, sobre todo en niños, me parece que es de 0 a, ¿cuántos? 5 años, 3 años, tiene un efecto Hay bastante... dos grupos, ¿no? Dos Hasta grupos. los 3 y hasta los 5 años. Y hasta los Son 5 dos años medidas son diferentes. dos medidas distintas, ¿ok? Así es. Tiene el efecto pues, de que no hay un desarrollo cognitivo suficiente, sobre todo para el desarrollo posterior de los niños, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, lo que pasa es que quizá uno de los principales problemas que hayan existido hasta ahora es pretender hacer siempre lo mismo. Okay. Y los resultados en el tema específico de la anemia, pese al entusiasmo que se ha desarrollado alrededor de él, gracias a los medios de comunicación, es que no ha habido un avance. Okay. Decir que ha subido 0.7% el porcentaje de niños anémicos es estar dentro del error estadístico. O sea, que podría estar igual. Podríamos estar igual en el tema de la anemia y es porque lo que falta es articular los esfuerzos. Okay. Vale decir, una cosa es un tema moral, claro. Es inmoral que la mitad de los niños menores de 3 años en el Perú sean anémicos. Es inmoral y toda la gente lo siente así. Pero si nos vamos a los términos económicos, el costo para el Perú estimado de pérdidas anuales es de más de 2.000 millones de dólares al año. O sea, más que la carretera interoceánica, bastante más, 25% más que la carretera interoceánica, más que 20 o 30 hospitales a nivel nacional por año. Por la cantidad, dice, de niños que hay que deberían tener y la producción estimada futura. La producción estimada futura, los costos actuales sobre una serie de enfermedades que son consecuencia precisamente de la anemia, los abortos espontáneos y muchos otros temas que se van haciendo en una sumatoria y hay trabajos al respecto. Es más, los que se han hecho en el Perú son bastante conservadores, es decir, 0.7. En un caso, o que se pierde 5 puntos en el IQ, en la inteligencia de los escolares, que también se ha hecho acá, es conservador. Sin embargo, cuando uno afina un poco los datos, en el caso de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, que ha hablado de 2.3% del PBI, o la Universidad de Toronto, que dice que llega hasta el 4% del PBI, ya estamos hablando de cifras que para la economía, ¿no? Bárbaras, brutales, escandalosas, y me sorprende que los economistas que comentan sobre la economía en el país no toquen este aspecto como uno de los aspectos cruciales. Ya estoy hablando de economía, ya no estoy hablando solamente de salud, no estoy hablando solamente de los niños, los costos comparativos con carreteras, con hospitales, etc. O sea, el problema está en la falta de articulación. Hay entusiasmo. Hemos visto en el gobierno anterior que empezó a hablarse de la anemia, empezaron a hacerse campañas, hay grupos, ONGs que están dedicados a trabajar en ello, pero no hay una articulación. Ok, ¿y qué es lo que se ha estado haciendo? ¿Cuánto se ha reducido, digamos, en los últimos 10 años, 15 años? ¿Y cuál sería una meta sensible, tanto para este gobierno que tiene 3 años, el nuevo gobierno de Martín Vizcarra, y más bien qué tipo de metas estamos buscando, ¿no? Porque hay también los objetivos de desarrollo sostenible y demás cosas, que al final siempre se terminan modificando, ¿no? Cuando se está acercando y no se llegan a los distintos... No, la misma meta que se impone el Perú de 19% para la anemia infantil, es una vergüenza. O sea, pasar de 20 a 19 es pasar de severo a leve. Cuando queremos ir nosotros a la OCDE
es 16. En los últimos años, por si acaso, los 35 países que pertenecen a la OCDE han subido sus promedios de anemia también. O sea, desde la crisis del 2008 pareciera ser que los ajustes se fueron por el lado de la salud. Claro. O también costumbres nuevas en las formas de alimentación, en las costumbres de la mamá, en la educación para la salud, que es uno de los principales, yo diría que es el principal objetivo, es mejorar dentro de la educación, pasarle el liderazgo de la lucha contra la anemia al Ministerio de Educación, no al Ministerio de Salud, porque, por ejemplo, ¿por qué no avanza más la lucha contra la anemia? Las quejas más frecuentes: me tratan mal. Voy y no está la persona que me estaba tratando. Mi hijito no lo toma, voy a preguntar y ya no está la persona que está tratando. O sea, que con solo tratar bien a las personas, y no hablo solo de la anemia, sino de todas las enfermedades, y eso no cuesta mucho, eso es un tema de una característica o una forma de tratar a las personas, se va a mejorar muchísimo el tema del tratamiento. Cuando dice tratar, o sea, un tratamiento, por ejemplo, de anemia para un niño, ¿en qué consiste? Ah, ya. Bueno, interesante. En el caso de los niños, cuando están en la fase aguda, o sea, que están con niveles muy bajos de fierro, por ejemplo, de sulfato ferroso, vitamina A, zinc, es muy fácil subirle la hemoglobina. Es fácil. Le dan un sobrecito diario de multimicronutrientes, que dicho sea de paso también se fabrican en el Perú, pero se compran puro extranjero. Con darle uno en el término bien tratado de 6 meses, ese niño va a estar con niveles de hemoglobina casi normal, pero no está curado. O sea, es un tratamiento... Es un tratamiento que le devuelve sus condiciones más o menos naturales, pero si ha sido problemas de alimentación, ejemplo, bebidas gaseosas. Lo que le dan a los niñitos, lo destetan y empiezan a darle bebidas gaseosas, claro. Té, café, chocolate, no una serie de plantas. Lo que hacen es restringir esas sustancias, restringen la absorción del sulfato ferroso y de pronto sí está ingiriendo bien la cantidad de fierro, pero claro, no lo absorbe. O sea, digamos que por el hecho de una combinación de alimentos, uno puede estar comiendo bien, pero por uno o dos cosas que estés comiendo, todo se va... totalmente. Por eso se absorbe que como se en las ciudades también aumentó la anemia. No. Estamos hablando de los países de la OCDE, países ricos. También ha aumentado la anemia. Obviamente entonces, no son varias cosas. Niveles. A ver, entonces vamos armando un poco el diagrama. Tenemos el tema de educación, saber qué hay que comer, qué no hay que comer, ¿cierto? Sí, el tema de salud, hay que ir a tratarse, no tratarse, saber cómo tratarse, etcétera, ¿cierto? ¿Qué tenemos además de esos dos? Ya tenemos salud y tenemos educación. Ya tenemos además el impacto económico que eso genera. Buen trato. El buen trato. ¿A qué Así es, el buen trato a los pacientes, a las mamás, a los niños. El buen trato en el sentido humano. Personas, sí, de las personas que están siguen haciéndole el seguimiento a esa problemática. O sea, los que están en las postas, los que están en los hospitales, porque eso también rehuye a la persona. Otra cosa importante, acabamos de decir de que el liderazgo debe ser cambiado, porque es un tema educativo principalmente. Otras formas muy importantes, y serían muy importantes, es primero que sea al nivel más alto de la decisión política que esto se tome, porque deben cambiarse las formas de hacer las cosas. Nosotros hemos mencionado algunas, que son establecer una base de datos. ¿Sabemos cuántos niños? Sí, más o menos. O sea, hay una estadística. Sí, señor, pero no tenemos los nombres. nombres. Quién es, claro. Nombre, apellido, DNI, dirección, quién es el papá, quién es la mamá, ¿no? Quién le está haciendo el seguimiento a recuperar a esos niños, quiénes están educando en la zona para el mejor manejo. La RENIEC tiene que llevarse el control ya a través del DNI de los anémicos. Hay 1 millón de niños anémicos menores de 5 años y no sabemos sus nombres. Hablamos de porcentajes, cuántos son niños, cuántos son mujeres, y generalmente las estadísticas están manejadas. Cambian el tamaño de las muestras para que no se vea que las cosas están tan mal. O sea, que dice que se está adaptando al momento de hacer estas estadísticas el método para que no se vea tan malo. Yo lo he visto.
lo he visto en los o sea, papeles. cambiamos el Cambian el tamaño de la muestra. El margen de error te cambia un poquito, pero la cifra principal te sale igual o mejor. Más o menos, y hasta mejoran, ¿no? Después, un voluntariado. O sea, es necesario que hayan personas, y estoy seguro que las hay, que sean capaces de hacerle un seguimiento a un grupo determinado de niños con anemia, porque de los que se tratan de la anemia, el 60% antes del 5.º mes abandona el tratamiento. Lo botan, no lo quieren, por gusto. Por gusto. Así claro, es. porque además, como me dice, este tratamiento este es el caso del fierro, ¿cierto? Sí. En ese caso, eso es solo un paliativo, digamos, se tiene que complementar con buena alimentación. Buena alimentación, educación para la salud, para que esto sea consistente, sea permanente, ¿no? Sostenible es la palabra más usada, porque si no vuelven... ¿Y hay algo que se tenga que variar, por ejemplo, en cuanto a asignación de presupuesto? En este caso, porque por ejemplo, tenemos ahora justamente una situación un poco peculiar, ¿no? Perú se quiere que crezca bastante, pero a la vez hay que ajustar porque se ha estado gastando un poquito de más, la recaudación está baja. ¿De qué manera se puede cambiar eso? Porque si bien, como me está diciendo, el potencial, de acuerdo con el estudio de Toronto al menos, es 4% anual que se pierde, tal vez me imagino que al momento de establecer prioridades políticas es complicado porque corregir la anemia de un niño hoy entre 0 y 5 años por cada año no se va a ver de acá hasta 15 años más o menos, ¿no? Cualquier meridianamente buen economista se va a dar cuenta que un resultado de 1 a 13 sobre inversión, no existe nada o muy pocas cosas que tengan ese retorno en cuanto a la inversión. Okay. Si lo vemos solamente económicamente, porque en realidad pero es un tema moral. Claro. O sea, principalmente es un tema moral. Principalmente es un tema moral. ¿no? Así es. Lo que pasa es que al momento de políticas públicas el tema moral hay que convertirlo en cifras, ¿no? Y designar, porque a Perú le falta por todos lados de todo un poco. No, si a mí me hubieran dado a escoger los panamericanos con todas sus construcciones y todos los líos que han habido, que costó alrededor de 1.600, o está costando 1.600 millones de dólares, ahí yo tengo 13 años de tratamiento en lo que estoy gastando actualmente como país en el tratamiento de la anemia. Se gasta menos de $1 por día, por niño anémico. O sea, yo no quiero meterme al tema porque realmente vamos a llegar a los temas de deshonestidad con lo que se han llevado en sobrecostos únicamente de los ya demostrados. No voy a mencionar las empresas. Con eso yo tenía resuelto el problema de la anemia del país. Y cuidado que si juntando solo... Sí. Perdona que me interrumpa, pero el tiempo es tirano y quería hacer una última pregunta. ¿Cree que este gobierno tenga, digamos, en sector salud y sector educación, la capacidad y la voluntad de corregir esto de la mejor forma posible? Es muy fácil hacerlo. La decisión está a la mano. Tenemos la logística de las Fuerzas Armadas. Tenemos un voluntariado que lo podemos conseguir en lo que tenemos que es organizar una gobernanza, ¿no? Que sea a través de, yo no digo consultores, la palabra más exacta es, bueno, la anemia infantil, el grupo... Ejecutores. Un consejo. Hay consejos, por si acaso, en el Estado de personalidades que no cobran, claro, pero que están dispuestas a tener un objetivo claro, definido y sobre todo sumamente rentable, moral y económicamente. Bueno, muchísimas gracias ingeniero José Enrique Silva de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales, ADIFAN. Muchísimas gracias, esperemos se pueda hacer este cambio y esperemos, bueno, se ponga, pues, la verdad que es bastante desalentadoras las cifras que tenemos hasta el día de hoy. Así es. Muchísimas gracias, buenas tardes, nosotros vamos a ir a una pausa y luego volvemos con más. De lunes a